Hola a todos, soy Rodrigo López López, alumno de la SCOM. Formo parte del grupo 3M14 en la materia de instrumentación. En este video se presentará la práctica número 3 llamada transportador electrónico. Comenzaremos definiendo qué es un potenciómetro. El potenciómetro, también conocido como POT, es un dispositivo electrónico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente que se puede usar para medir posición angular. Los potenciómetros tienen 3 terminales y se suelen utilizar en circuitos de corriente baja. Para circuitos de mayor corriente se utilizan los reostatos. En muchos dispositivos electrónicos los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Por ejemplo, en un altavoz el potenciómetro ajusta el volumen. En un televisor o monitor de ordenador se puede utilizar para controlar el brillo. Ahora, ¿cómo funciona un potenciómetro? Un potenciómetro consiste en una terminal móvil que hace contacto con un elemento resistivo. Conforme la terminal móvil se mueve, la resistencia entre la terminal móvil y las fijas del dispositivo cambian en proporción al desplazamiento angular. El cambio o variación de la resistencia de un pot se puede utilizar para crear un voltaje de salida por medio de una división de voltaje que es directamente proporcional al desplazamiento de entrada. Eh, Otra parte importante sobre el potenciómetro es su recorrido interno. En el recorrido del cursor dentro de un potenciómetro se tienen 3 partes o recorridos. El primero de ellos es el recorrido eléctrico nominal. Su trayectoria se encuentra un poco antes de los puntos A y B, dado que esa zona es de la que está compuesta por material resistivo como carbono, cerámico, etc. Como se muestra en la imagen, ese recorrido se caracteriza por tener el mismo material, mismo grosor y la misma resistencia óhmica en toda su trayectoria. El siguiente es el recorrido constante. La trayectoria se toma desde el final del recorrido anterior hasta llegar a hacer contacto con los puntos A y B, como se muestra en la imagen. Se caracteriza por la variación del grosor en el material, es decir, tiene discontinuidad de tamaño, pudiendo ser más grueso o delgado. Esto ocasiona una variación irregular en la resistencia iómica. Esta parte se puede comprender mejor analizando de manera interna cómo se componen estos potenciómetros. Por último, tenemos el recorrido conductivo o mecánico. Este comprende una parte que denominaremos zona muerta. Dicha zona no está hecha de material resistivo, por lo que no hay ningún valor a medir la resistencia en dicho lugar. Definida la zona muerta, la trayectoria total de este recorrido comprende desde la terminal 1 hasta la terminal 2, como se puede observar en la imagen. Para comprender mejor la importancia de delimitar estos recorridos en el potenciómetro, se puede observar la siguiente gráfica. La primera de ellas es la resistencia ideal, la cual tiene un crecimiento constante y es lineal, pero la segunda gráfica muestra el comportamiento real debido a los recorridos del potenciómetro. En las zonas muertas, que es el inicio y el final, hay un cambio de pendiente. Esta parte es importante debido a que para esta práctica se tiene que restringir la zona de uso del potenciómetro, ya que el rango de medición que se necesita solo comprende el recorrido nominal. Una vez definido lo que es un potenciómetro y cómo funciona, definiremos el objetivo de esta práctica. Lo que se quiere lograr es hacer un medidor angular, por lo que se utiliza un potenciómetro rotativo, y con ayuda de un círculo con los ángulos graduados, se buscará que cuando el potenciómetro esté en un ángulo de 0 grados, el instrumento tenga una salida de voltaje de 0 volts, y cuando esté en un ángulo de 180 grados, la salida sea de un voltaje de 4 volts. Para dar una idea más visual, se tiene aquí el diagrama de bloques. El primer bloque es el sensor. Como se dijo, este será el potenciómetro pegándolo a una superficie rígida, en el centro de un círculo graduado. Para calibrar el sensor, mediremos 4 puntos de referencia. El primero de ellos es el voltaje mínimo, el cual es el inicio del recorrido mecánico. El segundo es el voltaje P.1, ese es el inicio del recorrido nominal. El tercer punto es el voltaje P.2, el cual es el final del recorrido nominal. Por último, el voltaje máximo, el cual es el final del recorrido mecánico. La siguiente tabla muestra de manera más clara las mediciones y una vez obtenidas, podemos establecer el voltaje rango. Este voltaje es el que nos interesa debido a que es el voltaje desde la posición 0 grados hasta las 180 grados. Como parte del sensor tenemos un divisor de voltaje.
Tomando como una de las resistencias el potenciómetro y la segunda una resistencia de 1 kilo ohm, calcularemos el voltaje máximo, la corriente y la potencia dentro del divisor de voltaje como referencia, además del error absoluto. Aquí tenemos los cálculos y el error absoluto de cada uno de ellos. El siguiente paso en el diagrama es un restador. A continuación, tenemos la representación del circuito. Como se puede observar, en la entrada positiva del restador tenemos el voltaje del potenciómetro como sensor, y en la entrada negativa está el voltaje de referencia. Para tener dicho voltaje de referencia se utiliza otro potenciómetro. Esto es debido a que tenemos que ajustarlo de tal manera que al restar los voltajes nos dé como resultado solo el voltaje rango. Además, se puede observar que en la entrada positiva del restador tenemos un seguidor de voltaje. Esto es debido a que la resistencia R6 junto con el potenciómetro están en paralelo, y esto ocasiona que al tener una menor resistencia en el potenciómetro, la corriente aumente. Esto ocasionaría que los valores esperados cambiaran. Para evitar esto se utiliza el seguidor de voltaje, ya que funciona como un acoplador de impedancias, haciendo que el restador no se vea afectado por las variaciones en el divisor del voltaje. Para la última etapa tenemos el amplificador no inversor. Como creemos que la salida ya amplificada sea de 4 volts, la ganancia final la determinamos con la ecuación voltaje rango por la ganancia igual a 4 volts, por lo que tenemos que calcular la resistencia RF dada la fórmula del amplificador, haciendo los cálculos mostrados, obteniendo como RF o resistencia F 1130 ohms y nuestra resistencia más cercana es de 1.2K. Antes de demostrar el funcionamiento de nuestro instrumento, tenemos una imagen ilustrativa de cómo se ve nuestro CAS en el protoboard. Por último tenemos las mediciones calculando el error absoluto y el error relativo.